El 27 de febrero tiene un significado importante en la sociedad venezolana. En primer lugar, porque es el quiebre político de la democracia representativa por una democracia que buscaba el pueblo más protagónica, más incluyente, más participativa. Nosotros salimos a la calle como a eso de las 4 de la tarde con una pauta convenida a ver cómo habían quedado represados en el nuevo circo mi colega Tom Grillo y yo, y hacer la fotografía de la gente que no podía viajar hacia Guarena, y nos encontramos que comenzaba una oleada importante de expresión popular que se terminó llamando el saqueo. En el país se estaba vislumbrando una caída. Con haber ganado Carlos Andrés Pérez, hacía pocos días haber tomado posesión las elecciones en el país, se creía que volvía la época de las vacas gordas. Tenemos 20 días en el ejercicio del gobierno, pero está en la situación que vivimos, que la impaciencia ya revienta los contenes de todos los venezolanos. Pues bien, ahora se abre la posibilidad plena para que podamos tomar el resto de las medidas y para que todos los venezolanos, todos los que participan en el proceso económico, sepan a qué atenerse. No hay ningún paso que no tenemos que dar si queremos organizar nuestra economía. Y nos comprometemos así con la historia futura de Venezuela, a que este era un paso que teníamos que dar para salvar a Venezuela de esta coyuntura tremenda que estamos viviendo. La época de esa Venezuela saudita. Pero al aplicarse las medidas del Fondo Monetario Internacional que logran un aumento del combustible y algunas medidas como el IVA, no aumento del salario o la congelación del salario para los trabajadores, generó una explosión que venía en consecuencia reflejada en esos 40 años de gobierno representativo de lo que se llamaba la Cuarta República. Comenzaba a caer ese proceso. 40 años en lo que cada vez que se podían se excluía más al pueblo, se iba excluyendo su participación, su ocasión de vida política. Ante esa situación, el significado mayor que tiene el 27 de febrero fue que colocó al pueblo no en un individuo paciente, aislado, sino en un ser o un objeto protagónico de la vida política del país. Detrás del lente veía cómo despertaba en el pueblo un factor político muy importante. José Ignacio Cabruja lo describe en El día en que bajaron los cerros de manera muy interesante. Dice que el pueblo salió a buscar y a decirle a los políticos: no me des nada, yo voy a buscar lo que me corresponde. Y comienza esa reacción. Las primeras acciones tienen una actitud vitalmente política que reivindica el 27 de febrero, que no lo lleva a lo que pretendieron mucho posteriormente, a decir que era como una gran borrachera de esa que uno se toma en cualquier momento y se olvida de las cosas y le inculcan como una acción de pecado por haberse rascado y haber cometido esos errores. Y le dicen: ahora mira lo que hiciste, ten cuidado en volver a meter la pata. Pero no era eso. Había que demostrar, como luego se ha demostrado, que con el 27 de febrero comienza ese quiebre del cual hablamos inicialmente, pero comienza un avance en el sentido de mayor participación del pueblo. La gente empezó a reunirse en las comunidades, la gente empezó a pedir mayor participación dentro de las decisiones políticas
económicas, sociales, culturales de la vida política nacional. Eso que tú dices, ¿qué veíamos detrás del lente? Un pueblo que levantaba una antorcha fuerte de fuerza, de calor y de energía que determinaba el cambio que estaba pidiendo para el país. Yo venía de San Antonio de los Altos con el periodista Fabricio Ojeda. Salíamos del túnel que conduce hacia el cementerio cuando tú vienes del valle y vemos el camión cargado de urnas. Y me bajo y le digo, mira Fabricio, eso, y retratamos. La sorpresa mayor no es que eran urnas vacías, sino eran cadáveres que llevaban rumbo al cementerio. Nos fuimos persiguiendo ese camión a ver cuál era el destino que tenía. Cuando entramos al cementerio, que comenzamos el recorrido, en la puerta nos detienen y el camión se aleja. Luego empezamos a subir la cuesta, pasamos por donde están enterrados los judíos, un cementerio judío, y nos fuimos hacia el lado izquierdo subiendo y llegamos a un sector llamado La Peste, que se llamaba así históricamente porque cuando en Caracas existió una peste muy fuerte, creo que fue una peste amarilla, la fiebre amarilla, enterraron un grupo de venezolanos ahí desconocidos. Y allí vimos un cuadrado y una máquina retroexcavadora que había hecho un hueco de aproximadamente 1,5 metros. Y supusimos que allí comenzaba una historia que se llamarían luego las fosas comunes. Allí aparecieron 64 venezolanos. Allí llegamos hasta ese momento. Pero además, estas imágenes que capturábamos en esos días y las imágenes anteriores, la muerte en el barrio 19 de abril, los saqueos en el centro de Caracas, las imágenes del hombre que a peinillazo limpio solo tira un golpe al final como respuesta ante la agresión y que luego lo desaparecen, nos han permitido y nos han conducido hasta llegar a La Peste. Llegar a La Peste cuando luego vimos por primera vez ese hecho que en este país no había sucedido tal vez nunca en la vida democrática, cuando se caía el quiebre político del cual he hablado hasta ahora, encontramos lo que se llama la fosa común. Fuimos y somos testigos de eso. Y nos hemos permitido con esta fotografía, con esta que ustedes están viendo, con las que han visto a lo largo de este tiempo, para el conocimiento del país, nos hemos permitido hacer un gran esfuerzo para que de la memoria del venezolano no se olvide lo que se hizo con un pueblo que se levantó contra unas medidas económicas que no le favorecían en lo absoluto a ellos, pero que además que una vez más lo engañaban y no les daban participación, no le daban protagonismo al pueblo en la fuerza importante del cambio. Por eso es necesario recalcar que todo el que gobierna de espalda del pueblo encontrará un pueblo en alza, encontrará un pueblo violento, encontrará un pueblo que a grito pide más libertad, más participación y más democracia. Esto, que es el Caracazo, tiene un significado importante en la vida actual de Venezuela. Sin 27 de febrero, tal vez no se levanta un 4 de febrero fulgurante, tal vez no llega el 27 de noviembre, tal vez no llegue el ascenso al poder del presidente Chávez como visión de cambio. Estar detrás de una cámara, con el dedo en el disparador, la abertura del diafragma de la cámara dispuesta a capturar la imagen de la muerte de un venezolano, tiene un significado inmenso de dolor. La imagen de un venezolano cargando una res al hombro tiene un significado del hambre y del grito del pueblo en aquel momento. La del hombre cabalgando la muerte en la moto, el hombre guindado el hombro, esa me marcó muchísimo. Pero sobre todo una secuencia que hago antes de eso, cuando matan a un joven con un disparo aquí en la sien, y yo me enfrento al policía diciéndole, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo matas por cantar el himno nacional y tirar piedra? Y el tipo con el revólver me hace un señalamiento así, y dejé eso hasta ahí porque esta vez no estuviera contando esta historia. Bajaban y escondían y acaparaban. Tiene un significado de la ausencia y la necesidad de un gobierno que permitiera al pueblo acceder a esos logros primarios como es la alimentación.
Esas fotos me marcaron, la de ver cómo mataba a un joven, pero también en consecuencia algunas que hicimos posteriormente, que se llama Y después vino el dolor, que eran el sufrimiento de muchas madres que le mataron sus hijos en el valle, que le mataron sus hijos en Petare, niños que no sabían lo que era un toque de queda, y tú te ibas llenando de esa situación, en esa esponja que vivimos los periodistas, y te encontraste luego con un conjunto de dolores. Esta fotografía que hemos estado presentando a lo largo de muchos años nos permiten ahora rescatar, y fundamentalmente esa es su intención, la memoria en el pueblo venezolano, en los que no estaban en ese momento sobre la faz de la tierra, en los jóvenes de ahora, en las generaciones por venir, como un recuerdo fundamental de la memoria, de eso que habla Benedetti. El olvido está lleno de memorias. Eso para un periodista tiene el peso moral siempre y cuando tenga el criterio histórico del valor social que tiene el significado del 27 de febrero. Y por eso hay que reivindicarlo desde el punto de vista social, porque es el inicio, el génesis, el comienzo del proceso de cambio.